Durante esta semana, en varios espacios de la iglesia, el Señor nos regaló un salmo, y fue el Salmo 37. Yo sé que si yo le pido a un varón de los que nos reunimos el martes, él no tiene ni necesidad de leer el Salmo 37 porque ya se lo sabe, ¿cierto? Pero voy a leerlo a beneficio de ustedes, para que ustedes se den cuenta de lo que nos regaló el Señor en la semana, pero que es el inicio del mensaje de hoy. Y dice así el Salmo 37 a partir del versículo 1. No permitas que los perversos te inquieten, ni sientas envidia de los que hacen maldades. No permitas que los perversos ¿qué? Te inquieten, y no sientas envidia de los que hacen maldades. Muy bien. Este salmo como que lo lleva a uno a una realidad de lo que nosotros vivimos a diario. Nosotros sentimos envidia de muchas personas que no creen, que no son creyentes, pero que prosperan, que los vemos como que tienen las cosas que nos gusta, que anhelamos, y sentimos envidia e incluso nos inquietan demasiado. Pero el problema es que llegamos incluso a reclamarle a Dios y le decimos: Señor, pero ¿por qué permites esto? Si yo voy a la iglesia de vez en cuando, leo la palabra, y ¿por qué no me bendices y me prosperas como bendices y prosperas a tal persona que no cree en ti? Yo confieso que yo he hecho este tipo de reclamos. No sé si cada uno tendrá, digamos, como la valentía o la claridad de reconocer también igual. Pero ¿hasta dónde nosotros tenemos la osadía o el derecho de reclamarle al soberano creador? ¿Con qué derecho le reclamamos nosotros a nuestro creador, a nuestro único Dios, por las cosas que hace, por las cosas, por su plan, por las cosas que permite? Al dueño y creador de todo cuanto existe, ¿le podemos reclamar algo? Y lo hacemos. Ahora, veamos qué nos dice el Señor a través de su palabra ante un comportamiento de estos, de muchos de nosotros. Quizás podemos decir que de todos. Veamos qué nos dice el Señor a través de su palabra. Por eso los invito para que vamos al libro de Isaías y nos ubicamos en el capítulo 45. Isaías capítulo 45, versículo 9 y 10. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Versículo 10. Ay del que le dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Hermanos, cuando yo leo esos dos versículos aisladamente, creo que me puedo quedar simplemente en un ay, ¿sí? Pero por eso nuestra recomendación siempre es: no lean versículos aislados, porque se pueden hacer malas interpretaciones o se queda uno en las mismas. Si yo leyera solamente el versículo 9 y 10, nos quedamos ahí en una queja, ¿cierto? Ay del que plantea, ay del que dice al Padre. ¿Pero por qué lo dice? Entonces vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 9. Pero el énfasis que le quiero dar a la enseñanza de hoy está en los versículos 9 y 10. Muy bien. Leo la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos más guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Versículo 8. Rociad, cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el soberano. Tú eres el creador de todo cuanto existe, Señor. Tú tienes el control absolutamente de todo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nos pasamos, Señor, y olvidamos que tú eres nuestro Señor y amo. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Permite que estemos atentos a tu palabra, a tu enseñanza, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, a través de la palabra de hoy, de esta porción, vamos a ver lo insensato de cuestionar los planes de Dios. ¿Lo insensato de qué, iglesia? De cuestionar los planes de Dios. Voy a dar nuevamente una explicación, una enseñanza, que si no la tenemos clara no vamos a entender una porción como esta. Una enseñanza que en muchas ocasiones la presentamos, pero que a veces la vamos olvidando. Ayúdame, Carlos, por favor, anda pasando. Pásala. Pasa. Tenemos aquí, uno conoce a Abraham, uno conoce la historia de Moisés, luego viene David, y luego David tiene un hijo por nombre Salomón. Salomón muere en el año 922 antes de Cristo, pero pasa algo muy especial, que muere Salomón y las 12 tribus de Israel se dividen, ¿correcto? Hay una división en ellas. 10 conforman ese reino del norte que se llama Israel, y 2 tribus conforman el reino del sur que se llama Judá. Las 2 tribus del sur son Judá y Benjamín. ¿Hasta ahí vamos bien? El reino del norte, en el año 722 antes de Cristo, el imperio de esa época toma cautivo a esas 10 tribus. Eso se conoce como el exilio asirio, ¿correcto? Y las 2 tribus del sur
el reino del sur, que llama Judá y cuya capital de Judá era ¿cuál? Jerusalén. ¿Y cuál era la capital del norte? Samaria. Por ahí vamos entendiendo por qué los judíos del sur no congeniaban con los del norte, por esa división. Ahí entendemos pasajes como la mujer samaritana, ¿correcto? Si no sabemos esto, no entendemos muchas cosas. Entonces, en el reino del sur le pasa algo parecido a los del reino del norte, pero en otra época, ¿sí? En el año 612 a.C. empiezan ahí con el imperio ya de la época que ya no era Siria sino Babilonia. Entonces los toma cautivos y se dan como 3 especies de deportación. Se dice la primera, la segunda y la tercera deportación en el año 586 a.C. Ellos entonces son cautivos por el imperio babilónico y eso es lo que se llama como el exilio babilónico. En el año 538 a.C., entonces se da un decreto por parte del nuevo imperio, ya no Babilonia, sino el imperio persa. Y ese decreto dice, bueno, pueden regresar a Jerusalén, ¿correcto? Y ese decreto lo da un personaje, que es un personaje que nos entrega el Señor hoy con la palabra de hoy, ¿correcto? Entonces ya entendemos que aquí, en esta parte del retorno, es donde nos vamos a concentrar con el personaje que nos entrega el Señor hoy. ¿Hasta ahí está claro? ¿O de pronto necesitan una explicación? ¿Todo bien? Entonces, ya teniendo esto, vamos a ver entonces el personaje ahí que da el decreto del retorno y si realmente el decreto es por el personaje o por quién. Entonces, en la porción de la palabra de hoy, las referencias de este personaje cuyo nombre es Ciro y que el profeta ha expresado en todas las secciones anteriores aquí en Isaías, llegan, podríamos decir que con la porción de hoy llegan como a lo más alto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ya de manera abierta y explícita menciona el nombre de Ciro. Miren en el capítulo 44, versículo 28 dice, ya nombra dice el nombre claro del personaje. ¿Qué dice de Ciro? Mire, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Quién habla ahí? El Señor. Pero mire que ya está hablando con nombre concreto. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Entonces, toda la promesa de libertad y toda la promesa de salida o de éxodo del cautiverio de Babilonia, que se visualizan, digamos, en figuras poéticas en el capítulo 43, por ahí en los versículos 19 y 20, ya estamos recibiendo, o ellos estaban recibiendo el anuncio que esos acontecimientos estaban a punto de ser una realidad. Que todas esas promesas que estaban, todo lo prometido desde el capítulo 43, ya aquí les está diciendo, vea, ya esto se va a cumplir, ya va a ser una realidad histórica. Concretamente, entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Que Jerusalén iba a ser otra vez habitada, es decir, por eso se llama el retorno. Estaban allá exiliados en Babilonia, entonces ya el Señor dice, bueno, Jerusalén va a ser habitada nuevamente. Se va a cumplir entonces, se cumplirá todo el deseo de Dios, todo el deseo de Jehová, de decretar el regreso a Jerusalén y de decretar también la reconstrucción de algo muy importante, la reconstrucción del templo. Y es verdad entonces que esto ocurriría como ocurrió, y es que se dio tal cual. Pero hay una cosa bien importante, ¿quién fue el que dio el decreto del regreso? Ciro. Pero es que realmente, ¿quién fue el que dio el decreto? Dios. Claro que sí, porque Dios utilizó a Ciro. Entonces, detrás del decreto de Ciro estaba el decreto divino. Era el decreto de Dios. Eso es lo que no se nos puede olvidar. El decreto que tenía Jehová Dios para su pueblo de Israel. Miren en el versículo 24 del capítulo anterior, del capítulo 44. Miren. El versículo 24 dice, así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo. Tremendo esto.
Yo Jehová que lo hago todo. Y en los versículos 24 al 28 sigue enumerando atributos de Dios y los hechos poderosos que ha hecho a través de toda la historia. Y lo sigue nombrando en el capítulo 45, en los versículos 2 al 5. Todas las maravillas y el poder de Dios. Entonces, en el desarrollo de la historia, en el desarrollo histórico, con todos esos acontecimientos, digamos que no es sino la confirmación que se cumple la palabra de Dios de todo lo comunicado por medio de los profetas y por medio de todos los siervos del Señor. Es decir, todo lo que ha pasado a través de la historia simplemente es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido por medio de los profetas y los siervos. Entonces, mientras el decreto divino dice que Jerusalén será habitada, el decreto de Ciro en el versículo 28 dice que será, ayúdenme, en el versículo 24 dice, espérate, no, es en el versículo 26, Jerusalén será habitada, y en el 28 dice que será ¿qué? Edificada. Miren qué belleza. Entonces no solamente será habitada, sino que será edificada. Pero hay algo, y es donde se empieza como a dar, ¿cómo decir? Entre comillas lo voy a llamar como el problema. Porque es que en el versículo 28, ¿cómo se refiere el Señor a Ciro? ¿Ah? ¿No les llama la atención que el Señor se está refiriendo a Ciro como mi pastor? ¿De dónde era Ciro? ¿Era de Israel? No, era un gentil. Recuerda que gentil es el que no es judío. Y mire que el Señor está diciendo: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Eso lo que indica es que el rey, que es el rey, el que Dios ha escogido para llevar a cabo entonces todo su plan, para llevar a cabo todo su proyecto. Ahora, lo que hay que entender es que dentro de la literatura babilónica, pastor era un título del rey, entonces. Y finalmente, entonces, en la secuencia de la presentación de la personalidad de este personaje de hoy, de Ciro, y de la situación, entonces, o su actuación más bien, respecto al pueblo de Israel, el punto culminante, entonces está por allá en los versículos 2 al 7 de este capítulo 45, donde ya no se refiere, noten ustedes, ya no se refiere a Ciro como en tercera persona, como viene refiriéndose en el capítulo 44, que lo relaciona como una tercera persona. En los versículos 2 al 7 del capítulo 45 ya se refiere a él en segunda persona. Miren el versículo 2 del capítulo 45, ¿qué dice? Yo iré delante de ¿quién? De ti, miren, directamente. Miren los cambios que da. Ya no se refiere como tercera persona, sino como en segunda. Yo iré delante de ti. Está mostrando todo el apoyo que le va a dar a Ciro. Ahora, hay algo también muy importante. Miren cómo vamos desglosando todo esto. En la parte final del versículo 4 del capítulo 45 se hace alusión al hecho de que Ciro era inconsciente de actuar con esa investidura de rey como instrumento de Jehová. ¿Cómo así que era inconsciente? Es decir, que no fue idea de él, que no fue iniciativa. Es decir, que de pronto nunca ni lo pensó. Miren la parte B del capítulo 4, del versículo 4 del capítulo 45, ¿qué dice? Yo te doy un título de honor, dice, aunque tú ¿qué? ¡Ay, tremendo! Tremendo, ¿no? Es decir, él no tenía la fe puesta en el soberano creador. Aunque tú no me conoces. Ahora, y no solamente ahí, en el versículo que sigue también, en la parte final del versículo 5, vuelve y repite: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Tremendo eso. Entonces, uno se pondría a pensar, bueno, ¿y el Señor
Y esto suena a reclamo. ¿Y el Señor por qué no escogió a un judío? Ahora, ¿tendría el poder el otro judío para hacer lo que hizo Ciro? ¿Qué poder tenía Ciro? Era el rey. El Señor, para llevar a cabo sus planes, utiliza aún personajes que uno no se imagina. Ahora, la claridad es que Ciro era un rey que no adoptó la fe de Israel, ni que reconoció al Dios de Israel como único Dios. Ciro, inclusive las expresiones que uno encuentra de Ciro, que las encuentra también en Crónicas y que las encuentra uno en Esdras, en esos otros dos libros, mencionan a Ciro, constituyen entonces o le muestran a uno el eco entonces de la política general religiosa. Es decir, Ciro aceptaba todas ¿qué? Ayúdenme. Tenía una política general de las religiones, o sea que aceptaba ¿qué? Ayúdenme. ¿Aceptaba qué? No, ojo. Aceptaba todas las políticas generales de las religiones, o sea que aceptaba no a uno, aceptaba a todos los dioses. E incluso Ciro podríamos decir que colocaba en el mismo lugar al Dios de Israel con el dios Marduk, que era el dios de los babilonios. ¿Sí ven? Entonces, cuando uno ve todo esto, mis hermanos, entonces no se pone a pensar. Si yo estuviera en esa época y fuera un judío, ¿cómo entender que Ciro era el representante o el instrumento de Dios para la redención de Israel? Ayúdenme, ¿cómo entender eso? Con todo lo que estamos viendo, no era judío. Entonces, ¿dónde quedaba la promesa esta de que el Redentor venía de dónde? Ayúdenme. ¿Pero de dónde específicamente? De la casa de David, miren. Entonces, si yo fuera judío para esa época, ¿cómo iba a entender eso? Difícil, nosotros porque tenemos la claridad de profundizar aquí en esto y darle claridad a todos los conceptos, pero como judíos, ¿cómo iban a aceptar? Era difícil. Y viendo a un rey entonces que le daba, que permitía culto de los otros dioses distintos al Dios de Israel. Y para Ciro entonces el pueblo de Israel no era una excepción entre todos los pueblos de la tierra, era un pueblo más de todos los pueblos que él iba conquistando. ¿Cómo entender eso? Yo lo levantaré a él en justicia y allanaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y dejará ir a mis cautivos. Ojo, no por precio ni por soborno, dice en el versículo 13. Si él no iba a aceptar ningún compromiso, ni por soborno ni por dinero, ¿cuál era la única forma? Con un decreto divino. En el versículo 13 es claro, ni por soborno, ni por precio. Entonces, ahora pensemos en los versículos del 8 al 12 de este capítulo 45. Y estos versículos tienen la característica de introducir un decreto divino con una pieza que destaca el poder y la grandeza de Jehová, del Dios único como creador. Y esto resalta entonces la capacidad de Dios para actuar en cualquier momento, para que sus planes se hagan una realidad, para despertar o levantar hombres que son sus instrumentos para producir los acontecimientos, para que los planes de Dios se hagan una realidad. Ahí puede ver uno todo el poder y la capacidad de Dios. Pero hermanitos, ¿cómo creen ustedes que el pueblo de Israel recibió ese mensaje profético de Dios para Ciro? Ayúdenme. ¿Cómo creen?
A ver, ayúdenme. Con todo esto que hemos conversado, con las características de Ciro, ¿cómo creen ustedes que el pueblo judío aceptó este decreto divino? Díganmelo. Ayúdenme. Pónganse en los zapatos del pueblo judío de esa época y todo lo que hemos hablado. ¿Qué? ¿Cómo creen que el pueblo de Israel recibió este decreto divino? ¿Ah? No oigo, ¿cómo? ¿Estaban qué? Le reclamaron, claro, por Dios, hermanitos, estaban a disgusto. Le objetaron al Señor. Y con palabras nuestras, pero ¿cómo es esto, Señor? ¿Cómo nos vas a poner esta persona que no es de nuestro pueblo? ¿Dónde está la promesa del Mesías por medio del rey David, descendencia de David? Eso es lo que tenemos que entender, o si no, no vamos a entender los versículos 9 y 10. El pueblo que estaba a disgusto. Y con razón. ¿Cómo estaba llamando Dios a Ciro? ¿Cómo llamaba Dios a este gentil, a este personaje que no era judío? ¿Cómo lo llamaba? ¿Cómo? Pastor. ¿Qué más? ¿Cómo lo llamaba? Hay otra palabra ahí, digamos otras dos muy importantes. El ungido. Tremendo esto. Mi pastor, el ungido. Y para que se aterren más, hermanitos, al que yo amo. Sí, lo dice más adelante, capítulo 48, versículo 14. Tremendo esto. Mi pastor, el ungido, el que yo amo. 48, 14. Quien entrena, aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia. Tremendo esto. Entonces, claro que como estaba el pueblo de Israel, estaba a disgusto. Estaba a disgusto. Ciro no puede ser el instrumento de redención para el pueblo de Israel, pues contradice todas las expectativas del pueblo. Y sin embargo, mis hermanos, Dios lo realiza ese plan soberano para la historia universal. ¿Y saben algo? Este pasaje reprende a algunos judíos que estaban allá en el cautiverio. Este pasaje lo que hace es una reprensión para muchos de los judíos que se rebelan contra la idea de un libertador pagano, es decir, de un libertador que no era creyente y no por uno de la casa de David. Pero este pasaje también nos reprende a muchos de nosotros hoy, que le decimos: ¿por qué permites esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué le das a aquel y no me das a mí? También es una reprensión para nosotros, que estamos entonces de manera insensata cuestionando los decretos o los planes de Dios o las realizaciones de Dios. Es una reprensión ayer, pero es una reprensión hoy. Ahora entienden los versículos 9 y 10. ¡Ay de aquellos que se levantan contra su amo, contra su Señor! Yo lo desperté en justicia, dice el Señor, y soltará mis cautivos de ese cautiverio. Con referencia a Ciro dice esto. Ahora entonces, mis hermanos, queda claro los versículos 9 y 10 y los vuelvo a leer a beneficio de ustedes. Ya entienden entonces todo esto. El pueblo estaba discutiendo con el Señor, le estaba reclamando al Señor: ¿por qué este instrumento? Y el Señor les dice: pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo.
siendo que es una vasija como cualquier otra? ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja: ¿qué es lo que haces? ¿No te quedó bien lo que hiciste? Pobre del hijo que le dice a su papá: ¿por qué me engendraste? O a la mamá: ¿por qué me trajiste a este mundo? Esto era una reprensión, hermanos, para aquellos judíos que le estaban reclamando la decisión al soberano creador. Pero también es una reprensión para el pueblo hoy en día, que tanto le reclamamos al Señor. Vean, hermanos, muchos de nosotros, los que estamos de pronto un poquitico mayores y que tenemos hijos, o incluso aquellos que tienen sobrinos o que han tenido la cercanía a un niño, yo sé que hemos pasado por la experiencia de que cuando este niño quiere un juguete o quiere cualquier otra cosa, pero es de alto costo o no está en el presupuesto del padre o del acompañante, y cuando se le dice: no hay dinero, ¿qué contesta el niño? En muchas ocasiones: no hay problema, vamos al banco y se saca plata. Porque es que ellos no entienden el tema del dinero. Ellos consideran que de pronto allá el dinero es para el que vaya. No entienden todo lo que hay que hacer, todo lo que los requisitos, incluso hasta para un mismo préstamo. Yo recuerdo una frase para mis hijos que yo le decía: hijos, que yo no soy un banco, cuando querían muchas otras cosas. Pero es una experiencia que con seguridad a muchos de nosotros nos ha pasado. Y esa respuesta inocente y causa gracia, incluso hasta por su alcance: vamos al banco que allá hay plata. La respuesta inocente. Porque es que el niño sabe que en el banco ¿qué hay? Hay plata, hay dinero y hay mucho. El problema es que no sabe de quién es. Entonces, el niño, mis hermanos, como que no tiene la edad para uno darle, digamos, una respuesta profunda al respecto. Y esta historia, hermanos, ilustra lo desacertados que pueden ser los comentarios que hacemos muchos de nosotros cuando pretendemos hablar de asuntos de los cuales no sabemos nada. Y a veces nos encanta opinar de cosas que no sabemos. Y nos comportamos como el niño y la respuesta del dinero respecto al banco. Y yo sé que cada uno de nosotros se ha cruzado con personas que, sea cual sea la conversación, siempre tienen algo que opinar. ¿Conocen a alguna persona así? Una persona que siempre, el tema que sea, siempre tienen que opinar, sin saber del tema, pero tienen que decir algo. Y estos individuos, entonces, en lugar de impresionar, mis hermanos, por lo muy informados que aparentan estar, son molestos, mis hermanos, porque se hace evidente que la mayoría del tiempo no tienen idea de lo que están diciendo. Sin embargo, entonces, hermanos, hacen alarde de su ignorancia a cada momento, a cada instante. Este es el cuadro, iglesia, de lo insensato y de lo absurdo que nos presenta el profeta Isaías en esta porción de la palabra. Pero vamos a imaginarnos, vamos aquí a exponer algunas otras situaciones que pueden ser de coquito, pero que nos van a ayudar a entender, a ilustrar la porción de hoy. Vamos a imaginarnos algunas situaciones. Imagínese usted un ladrillo que discute con su constructor dónde quiere que pongan ese ladrillo. ¿Se imaginan esa situación? Un ladrillo discutiendo con el constructor para que lo pongan en uno o en otro sitio, en el edificio o en la casa. Es absurdo. O un clavo argumentándole al carpintero diciéndole: no quiero que me pongas en este mueble sino en aquel otro.
Absurdo, insensato. O la sal altercando con la cocinera diciéndole, no, este plato no necesita de mi servicio, no necesita sal. Es ridículo, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Pero pensar que estos elementos están hablando o están entablando un diálogo con quienes lo usan parece descabellado, parece absurdo. ¿Cómo puede el barro decirle al alfarero, cuál es la mejor manera de utilizarlo? ¿Cómo puede un bebé en el instante de nacer ponerse a discutir con su madre porque no es el momento indicado para traerlo al mundo? Pero claro que reconocemos lo absurdo de todas esas situaciones. Muchos de ustedes están pensando, pero qué cosa tan absurda está diciendo. Claro que reconocemos que es absurdo todas estas escenas. Pero usted y yo nos hemos visto involucrados en situaciones, mis hermanos, donde podemos o donde hemos cuestionado la forma en que Dios actúa. Si nosotros cuestionamos a Dios por la forma en que Él actúa, igual a los ejemplos que acabo de dar, el ladrillo con el constructor, la sal con la cocinera, el clavo con el carpintero, es igual. Y si dijimos ahora esto es absurdo, pues absurdo también es que nosotros discutamos con nuestro Creador. Y le reclamemos, es absurdo. No entiendo cómo Dios ha permitido lo que ha ocurrido. Exclamamos perplejos. No entiendo, Señor, por qué actúas así. No entiendo por qué permites. ¿Por qué no intervienes, Señor? ¿Por qué no me sanas, Señor? Y es posible que estés pensando, no, yo no expreso tales reclamos o tales interrogantes, pero seguramente en más de una ocasión hemos creído que podemos explicar confiadamente la manera en que Dios actúa. Y lo hacemos como si fuéramos expertos en el asunto, y claro que le discutimos al Señor y nos sumergimos en una ingenuidad, hermanos, que roza lo absurdo, lo insensato. Por eso le dimos el título acá, lo insensato de cuestionar los planes de Dios. Ay, así pasa también en nosotros, iglesia. Y yo lo reconozco. En muchas ocasiones le he reclamado al Señor y le pido perdón. Le pido perdón y esta porción me sacude, me enseña, me pone a reflexionar. Porque estoy seguro que a ustedes también les ha pasado. Guardemos silencio delante del soberano Creador en cuanto a sus planes y a su manera de actuar. No le reclamemos al Señor por lo que Él permite o haga. Él en su infinita sabiduría sabe el porqué. El pueblo de Israel le reclamó en aquella ocasión, pero el Señor sabía el porqué elegía a Ciro.
Nosotros hoy no entendemos muchas cosas, pero ojalá aprendamos a guardar silencio ante los planes y la manera de actuar de Dios. Dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 1, algunos desviándose de esto se perdieron en vana palabrería. Pretenden ser doctores de la ley cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Tremendo ese versículo. Yo soy Jehová, dice el Señor, y no hay otro. Dice ahí en el versículo 18 del capítulo 45. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro. Ojalá todo ser humano pudiera llegar a escuchar estas palabras y aceptarlas como la única verdad de que Él es Dios, creador, único Dios y que no hay otro. Y nuestra tarea entonces, iglesia, es difundir este mensaje a todo el mundo para que todos tengan la oportunidad de escuchar. Ojalá guardáramos silencio ante la manera de actuar de nuestro único Dios. Yo soy Jehová y no hay otro, dice el Señor. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús.